¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy me encuentro desde aquí, desde la ciudad de Jinotepe, en uno de los restaurantes más prestigiosos de esta ciudad, en el restaurante Solo Mío. Y vengo a disfrutar de una charla, de un momento ameno con mi amiga, que la admiro mucho, la doctora Elizabeth Aburto Medina. Bienvenida, doctora. Es un placer para mí que esté aquí conmigo. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con mi amigo Bayardo, que bueno, en el momento y en el transcurso de mi vida nos venimos a conocer como compañeros y comerciantes, ¿verdad? Y bueno, me siento muy contenta, un poco nerviosa, que creo que nos pasa toditito cuando estamos frente a una cámara, pero sí, aquí estamos para conocer un poco de mi historia. Doctor en leyes, le dije, doctora. Así porque es. Muchos confunden que doctor en medicina. Correcto, eso le estaba comentando hace poco de una experiencia que andaban, unas amistades andaban en día de campo, entonces a una de las compañeras le pegó una avispa y entonces llegó una de las que andaban ahí acompañando a socorrerla, a ayudarle ahí, y entonces al final de la historia pensaban que la compañera era doctora, y entonces le dice: doctora, gracias que me salvó la vida. Y entonces al final le dice que era doctora en leyes y no era doctora en medicina. Entonces a veces cuando decimos doctora, entonces tenemos que especificar si es en leyes o es en medicina. Así es. Entonces, bueno, aquí estamos para servirles a todos. Resulta, la historia de Elisa resulta muy interesante y se las vengo a dar a conocer a ustedes, porque es una mujer que yo la conozco quizás unos 8 años atrás. Yo la conozco a ella allí, nosotros teníamos un negocio en el Mercado Viejo, ahora lo tenemos en el Mercado Nuevo. Y siempre yo a ella la miraba vendiendo café. Una mujer muy hermosa, muy bonita, porque tiene muy buena presentación la doctora. Y sin embargo, pues rompió los estereotipos. ¿Y cómo fue que vino usted a emprender, doctora? Bueno, es una historia muy interesante, una historia muy larga, que decía yo: ¿y por qué salí tan con esa pasión de salir a vender? Con esa pasión de pues que no me interesa lo que diga la gente, porque a veces la gente como que te menosprecia de ver cuando sos un comerciante o cuando te miran con un carretón. Y recuerdo que cuando estaba chiquita, hace poco, el 15 de agosto, cumplí 13 años de andar vendiendo. Y decía yo: ¿pero cuándo empecé? Pero realmente empecé. Me acuerdo que en mi casa habían comprado un freezer, y en el freezer lo manteníamos con gaseosa, con y comenzamos a hacer hielo. Y la cosa es que ahí estaba el hielo en el freezer. No recuerdo cómo, pero yo me acuerdo que comencé a vender en la parada de buses, donde estaba aquí frente a la policía. Vendiendo helado, cosas de helado. Hielo. Me acuerdo que vos sabes que en la parada siempre están las comerciantes que venden fresco a todititas las personas que viajan, y la gente siempre anda acalorada y todo. Entonces yo no sé cómo empecé con eso de vender hielo. Y me acuerdo que estaba pequeña, ni 12 años tenía, porque le digo: mamá, yo ni 12 años tenía, pero yo me acuerdo, como mi papá siempre es persona del campo, siempre mantiene sus herramientas, que carretón, y entonces yo agarré un carretoncito pequeño y ahí metí el hielo y me iba a vender a la parada. Sin que nadie te dijera, sin que nadie te dijera en la casa. Sin que nadie, porque hoy vas a ir a vender. Sí, nada. Yo me acuerdo, porque en ese entonces pues mi papá tenía un buen trabajo, estábamos súper bien económicamente, pero aproveché ese instrumento que era el freezer, el hielo, que lo estábamos haciendo, y no sé, pues no recuerdo cómo, porque estaba pequeña, como te digo, no recuerdo, y entonces yo comencé el carretoncito y me iba a dejar el hielo. Ahí comencé mi vida como comerciante. ¿De 12 años? ¿De la edad de 12 Menos años? de 12 años, porque no estaba ni en secundaria. Me acuerdo que agarraba a mi hermanito chiquito y ahí nos veníamos a dejar el hielo. Y entonces ya comencé ahí. Recuerdo a una señora que se llama Doña Chorla, que no sé si ya falleció. Una señora morena que la conocían todos los buceros. Me imagino que si alguno de los buceros conocía a Doña Chorla, pues ahí se va a acordar de ella. ¿Qué te van a decir en los comentarios? Sí, correcto. Ahí me van a decir. Doña Berta también es una de las comerciantes viejísimas que vendían ahí en el hielo, y todas sus hijas, que aún creo que ahí quedaron en lo que es la parada ahora en el Mercado Nuevo. Y entonces ahí comenzó mi historia de salir a vender, y con un carretoncito. Bueno, y después de eso,
después de eso, doctora, usted se perdió por un tiempo. Bueno, Se sí, perdió por un sí. tiempo de la venta en el carretoncito. Sí, correcto. Ya después unos vecinos ya también igual ellos comenzaron a vender hielo y entonces ya empezaron a ir ellos, pero como te digo, fue algo que quería yo hacerlo y me fui a hacerlo, pues ya después ya dejé de hacerlo, seguí estudiando y después pues que ya como en el 2010 fue que empecé como comerciante vendiendo, vendiendo sopa primero. Sopa. Antes de irnos ahí, Ajá. doctora, allí, en esa etapa de su vida, ¿qué la llevó a vender sopa? Bueno, cuando nació mi hija, el abuelo de mi hija, por parte del papá, el señor vendía la sopa. Lo deben de conocer que era don José, que en paz descanse. Don José, le decían, jugaba billar también, el señor lo conocían bastante porque él es el que salía a vender, pero lamentablemente falleció en un accidente que le cayó un árbol. Entonces cuando él fallece, entonces fue en julio, ya un 15 de agosto recuerdo yo, que dije yo voy a empezar yo, y ahí fue donde empecé yo como comerciante. Entonces, a raíz de que tu suegro fallece, el abuelo de mi tu suegro sí, fallece, entonces vos comenzás a andar comienzo, correcto. Y lo interesante es que yo comencé en la bicicleta que caminaba él. Y entonces él tenía sus clientes, él tenía su ruta, él tenía su gente que ya. Entonces a mí me empecé de cero. Empecé de cero a ofrecer la sopa. Como te digo, te conté la vez pasada, empecé en la carretera, pasaba por el INSS, pasaba por la DGI, pasaba ahí por los zapateros que están del Palí para ¿Hiciste abajo. la clientela? Y hice mi clientela. Sin necesidad de redes, porque para ese entonces las redes no estaban en boom. Entonces solo fue personalmente que ofrecí y gracias a Dios comencé a hacer la clientela. Ya luego entré al mercado, aquí donde era el mercado, hace unos años, y entonces ya empecé a ofrecer en el mercado. La sopita. La sopita. Pero ya después, al mismo tiempo, ya como a unos 2-3 meses, fue que empecé con el café. Le pregunté a una de las señoras que vende café, mire, ¿el café cómo se hace? Que no sé qué. Entonces, gracias a Dios, no fue una persona egoísta. ¿Hubo fórmula? Doña Chilo, que vos la conocés. ¿Hubo una fórmula? Sí, ella me dio una fórmula, pero después la fui modificando hasta que ahora pues ya tengo mi propia marca. Tengo mi marca no, pero mi propia fórmula de mi café ya. Tu propia etiqueta. Correcto, o sea, sí. El sabor de tu El café. sabor, único. sí, casualmente ayer me decía, ¿qué café más rico? Me decía una señora. Entonces te sentís bien bonito, se siente que te digan, ¿qué café más rico? Me dice la gente. Entonces pues, en ese entonces fue que yo comencé. Y me acuerdo que mi hija pues estaba tierna, apenas cuando empecé tenía 5 meses, ya tenía unos 8 meses, y me acuerdo que como ya entré al mercado, entonces ya vendía la sopa y vendía el café, tenía que andar un termo de café, entonces empecé en el carretoncito, Ya dejaste la bicicleta en ese tiempo. Sí, comencé con el coche de mi hija. Y me acuerdo que me decían café baby para ese entonces, porque como caminaba con el coche de mi hija, me decían café baby. Entonces ahí empezó la historia cuando empecé a vender café. Y dejaste la sopa. Vendía sopa y vendía café. Entonces, como vos sabes, después de una sopita la gente ya se siente como con sueño. Ya la gente, te tomas una sopa y en el trabajo ya cansada, entonces ya el cafecito, ya la gente ya se lo tomaba su café. Sí. Bueno, y a pesar de todo eso, Elisa, como te digo, la sopita la dejaste atrás porque ahora solo vendes café. Sí, correcto. Bueno, la sopa, cuando hacemos actividad en la iglesia a la cual pertenezco, que hacemos bazar, hacemos sopa, pues, y le aviso a mis clientes por medio de las redes, pues, que ahora tenemos más facilidad de comunicación. De llegar a las personas. Entonces ya mando mensajes, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook. Entonces ya la gente ya te encarga, pues gracias a Dios hay una buena comunicación en eso, y ahí pues puedo vender la sopa cuando hacemos el bazar. Y sí, pues me dediqué a vender el cafecito, empecé con el café con pan y después ya pues le fui metiendo más a la venta. Bueno, empecé con el coche de mi hija, se desbarató,
llegó mi O segundo. sea, ese coche sí se pagó bien, se pagó bien. Se pagó bien. Ese coche sí sacó todo lo que valía. Correcto, hasta más, súper más. Después vino y nació mi segundo hijo, igual le compré su coche y también lo usé para vender. Y luego me acuerdo que doña Tana, que es la que tiene por el bulevar de aquí, por el Manuel Hernández, ella me vendió un cochecito de esos americanos que era como más fuerte. Ese sí era bueno. Y entonces, sí, era más fuerte y entonces ya con ese comencé y después ya pues conseguí el carretoncito que camino ahora. Y con ese pues ahí le estoy dando duro, batalla diario, pues y gracias a Dios pues ahí le sacamos también. En esta ardua labor del emprendimiento, Elisa, ¿qué has aprendido? ¿Qué mensaje tenés para algún brother, para alguna amiga que quiera comenzar? Bueno, el que quiera comenzar, que no tenga miedo. Ni pena. Que no tenga pena, que la pena se deja para otras cosas. Pero para lo que es el trabajo y trabajo honrado no hay que tener pena, no hay que tener vergüenza. Todos tenemos el mismo respeto, todos somos iguales y que no tengamos miedo, que es cierto, hay días que son duros, hay días que están bajas las ventas, pero que si perseveran vas a llegar al objetivo que tenés. Entonces, vamos a darle duro. Y a esto, Elizabeth, una de las partes más interesantes de tu historia es la parte cuando vos venís y decidís entrar a la universidad. ¿Qué te dio por estudiar? O sea, ¿qué te causó eso? Bueno, ustedes saben que a veces la economía es difícil, no todos tenemos las oportunidades de estudiar, que tus padres tal vez tengan la oportunidad de darte el estudio. Un consejo le doy a todos los que tienen la oportunidad de estudio que sus padres tienen para darles y pagarles la carrera, que aprovechen esa oportunidad que tienen, porque a veces a algunos nos cuesta, pero sí, bueno, antes de todo esto, pues que empezara con la venta y todo eso, sí empecé a estudiar. Tuve una media beca por deporte en la UCN y estudié 2 años Relaciones Internacionales. Luego, pues, como miré que no había muchas oportunidades en esta carrera, me crucé para Derecho, que tienen similitud, tienen bastante parecido el de las Relaciones Internacionales y Derecho. Siempre ¿Te convalidaron muchas clases? Sí, me convalidaron clases y entonces con mi venta, pues, el trabajo y todo eso, pues, y la ayuda de mi familia, porque para ese entonces, pues, mi hermana mayor, que ya se había preparado, comenzó a trabajar y me echó bastante la mano. Como ya no estaba practicando deporte en ese momento, pues entonces yo pagaba la mitad de mis estudios y mi hermana y mi familia, mi mamá, mi papá, siempre me han apoyado, siempre hemos sido una familia siempre unidas, a pesar de que mi papá, pues, no es un profesional, es una persona, un obrero, una persona que trabaja al campo, una persona que no le tiene miedo al trabajo. Siempre ha sido un hombre, siempre trabajador, y la ayuda de mi mamá también, que siempre, la oración hacia Dios, que es lo más importante, y Dios nos escucha en todo, siempre ha estado orando para que nosotros podamos salir adelante. Somos 6 hermanos y gracias a Dios los 6 hermanos somos profesionales, todos nos preparamos, y entonces con la ayuda de mi venta y con la ayuda de mi familia, pues me pude preparar y pude sacar mi carrera, que es licenciatura en Derecho. ¿Sabía que este camino iba a ser difícil? Es bien difícil y bueno, es difícil porque tenés que trabajar, tenés que criar a tus hijos, tenés que estudiar, o sea, es un camino difícil y cansado, pero aún así, aparte del cansancio, si tenés aquella ilusión, si querés ser algo en la vida, no importa el cansancio, vos seguís dándole duro hasta que cumplís tu meta. Y esta meta fue prepararme, y gracias a Dios pues me preparé. ¿Cómo distribuías el tiempo para ser madre, comerciante y estudiante? Fue difícil era, porque recuerdo que los niños estaban pequeños para ese entonces, pues me levantaba temprano, siempre me acostaba anoche, porque siempre he tenido problemas de sueño, y aparte de eso también mis hijos tenían un problema de sueño y no me dejaban dormir, pero aún así pues me levantaba temprano, los alistaba cuando iban a clase, después los iba a traer, en lo que ellos andaban en clase yo avisaba de la venta. Para ese entonces
después iba, cuando me tocaba clase en la tarde, ya me iba a clase y después regresaba con la venta. Allá dejaba el carretoncito donde la Silvia, que vende aquí nomás, la que vende manzanas frente a la alcaldía. Y le decía, por favor, cuídame el carretón, ahí regreso. Ya me iba a clase y ya me regresaba. Ese era mi diario, ¿Tu trajín? Mi trajín, diario. Sí, hay veces que me sentía cansada, porque vos sabes que cuando el cuerpo se siente cansado, sentí que no podés, pero aún así agarraba fuerzas porque yo quería salir adelante. Hay otra cosa que se me olvidó decirte, te mencioné solo 3. Ajá. Madre, estudiante, emprendedora y deportista. Bueno, correcto. Bueno, para ese entonces sí me fue difícil practicar deporte porque vos sabés, todo Ahí sí te abandonaste del deporte. todo lo que tenía, el deporte directamente sí, pero sí trataba, por ejemplo, ya cuando los niños estaban un poco más grandes, el niño tal vez 3, mi niña 5 años, me iba a hacer aeróbico, porque siempre para tratar de por salud, sí, por salud, porque también a veces necesitamos ese ejercicio también para salud mental, porque no podemos estar enfocados y metidos solo en el negocio, en el trajín. Correcto. Entonces necesitamos a veces eso, porque a veces dicen, y que va al gimnasio o que vas a hacer eso, pero a veces no es porque sea un rígido, sino porque es por salud mental, por salud terapia. Físicamente también. Es como una terapia. Correcto. Por ejemplo, mira, yo tengo un año de ir al gimnasio. Muchos me dicen, pues, que vas al gimnasio y no te ves musculoso, que no sé qué. Pero yo sé cómo estoy por dentro, ¿me entiendes? Así es. Y yo sé cómo me siento cuando yo estoy en ese lugar. Ese es el lugar de paz, ese es el lugar de tranquilidad. Cuando yo voy a hacer mi ejercicio. Me imagino que así te pasa ahora. Ese es el lugar que no pensás en nada, porque estás pensando en el ejercicio que estás haciendo, en la fuerza, estás concentrado que te olvidas de todo. Y sí, y lo bonito de todo es que siempre estás en el círculo de amistades, entonces ya te reís de cualquier cosa, ya haces chile, y entonces ya eso te saca del trajín de diario. Te saca de onda. Sí, yo empecé a los 9 años a practicar deporte. Me acuerdo que para ese entonces para las mujeres era el kickball. Kickball, sí. Para ese entonces fue el kickball en la escuela Luis León Espinosa. Explicarle a las nuevas generaciones qué era el kickball. El kickball era un deporte que lo pichaban y nosotros pateábamos el balón. Era como béisbol revuelto con fútbol. Sí, revuelto con fútbol, sí, porque había un pitcher. Y me acuerdo que yo era pitcher y cubría la segunda base. Era la segunda. Y recuerdo también que muy agradecida con el profesor Giovanni Balalaica, conocido como Balalaica, no sé por qué le dicen Balalaica, pero el profesor siempre me ha gustado. ¿En qué colegio? En la Luis León Espinosa. Siempre me ha gustado que el profesor sea que sea disciplinado y que te saque todo hasta lo último. Hasta lo último, porque ahí es donde estás trabajando. Aquel profesor que te está sobando, el que está ahí con consentimiento, entonces. Y Balalaica te sacó el sí, me acuerdo que y me acuerdo que nosotros corríamos en el campo y la que no corría nos tiraba el balón. Y si nos daba el balón, nos caíamos. Pero no, me acuerdo que nos enseñaba a hacer barrida. Cuando iba a home, mira, una barrida, mira. Y entonces fue algo que me gustó desde ese entonces, y entonces ya entré a secundaria jugando kickball. Ahora ya no juegan kickball. Ya no se juega el kickball, no sé por qué ese deporte lo quitaron, pero un deporte muy bonito. Me acuerdo que aquí donde fue el Alejandro García Abado, que ahora es la Escuela de Bellas Artes, éramos religiosas, nos salíamos en recreo, después de clase, porque siempre estudié en la tarde, ya a las 5. A jugar kickball, y me acuerdo que se ponían todititos los alumnos ahí a estar haciéndonos barras, a pegar gritos, ¿ve? Y entonces fue algo bonito porque es algo saludable, algo que compartís con tus amigas, algo que tal vez ibas corriendo y te pegaste un trompezón y te caíste y después solo hacer los chiles. Entonces el deporte es algo muy bonito que te deja bonitas experiencias. Cuando estabas en la universidad, me decís que te retiraste por un tiempo porque no aguantabas de tanta presión. ¿Cómo te fue en ese tiempo que te retiraste del ejercicio? Fíjate que es triste, fue una situación bien triste porque, como te digo, desde los 9 años empecé a jugar kickball.
siempre mi vida ha sido bien activa porque me acuerdo que cuando estábamos chiquitos y estábamos en la cuadra, o sea, con los chavalos nos ponemos a jugar y me acuerdo que jugábamos saltar la cuerda y fíjate que es un juego que te ayuda físicamente y al mismo tiempo estás jugando con tus amigos porque ahora hacer cuerda te da un cansancio y entonces para ese entonces uno lo toma. Ni sentía y nosotros van y contamos y se metía uno y se metía el otro, vos sabes el juego de la cuerda, muy bonito y entonces siempre he sido muy activa. En secundaria seguí jugando kickball, voleibol y baloncesto. Luego, cuando entré a la universidad, recuerdo que comencé igual baloncesto, voleibol y fútbol. Para ese entonces fútbol, ya no jugaba kickball. Ya cuando entré a la universidad era fútbol. Y entonces ahí conocí al entrenador Carlos Sánchez, que él fue un gran representante de Nicaragua en lo que es salto triple, salto largo, 110 metros valla, fue campeón en 100 metros lisos. Y entonces él me dijo, mira, te miro con muchas actitudes, ¿te gustaría practicar atletismo? Y el atletismo fue un deporte que lo amo. El atletismo es la base de toditito, los deportes. Yo le digo a todas las personas que el atletismo es la base de toditito los deportes y es cierto sí, porque el boxeador tiene que practicar atletismo. Tiene que correr, tiene que hacer ABC. El futbolista también. También. El beisbolista también. Todos los deportes, la base es el atletismo. Entonces yo me enamoré del atletismo, me gustó. Un profesor buenísimo de calidad, se lo recomiendo. Ahorita él está dando atletismo aquí en el Estadio Municipal de Jinotepe. ¿El Pedro Selva? Sí, él me entrenó a mí, ahora me está entrenando a mi hija. Y entonces Entonces no hay duda que tu deporte favorito es el atletismo. Bueno, mi favorito y ahora que estoy entrenando CrossFit es otro de los deportes que creo que son los dos deportes que te puedo decir que te llenan completamente. Elisa, ¿vos te enamoras rápido de los deportes? Es que me gusta. Y me dice la gente, es que vos te miro en béisbol, te miro en fútbol. Y es que lo que pasa es que a mí todo lo que es deporte me gusta. Me gusta el béisbol, me gusta el fútbol. El béisbol sí nunca lo quise practicar, me decía don Mario, conocido como Mario Huevito. Me decía él, para ese entonces que practicaba atletismo, me decía, Elisa, practicar con nosotros, pero era softball. Y entonces yo miraba a las muchachas que andaban el ojo morado aquí, y era cuando se les zafaba la bola y les daba en la cara, y entonces me daba un horror pues que me dieran en la cara. Me daba miedo porque me decía, tenés buen brazo, porque siempre tuve buen pues brazo. Pues segunda base de kickball. Y pitcher. Fue pitcher. Entonces en atletismo fui lanzadora, lanzaba jabalina y lancé disco también. Entonces pues tenía buen brazo. Cuando me dijo Carlos que si quería practicar atletismo entre una etapa general, fui a competencia, gracias a Dios, pues Dios me ha dado un buen don, pues y buen talento, que las veces que competí, pues gracias a Dios agarraba lugar, agarraba medalla. Y entonces el atletismo pues es un deporte que lo amo. Ahora, platícame un poco sobre tus logros en todo esto. Sí, bueno, hay tantos logros que he obtenido, por ejemplo, mi carrera. Saqué una maestría también en Derecho, he sacado seminarios también en Derecho, también seminarios de oratoria. El mayor logro es sacar a mi hijo adelante, que mi hijo mi hija mayor tiene 13 años, mi hijo tiene 11 años, y gracias a Dios son niños buenos alumnos y también pues se han destacado en lo que es el deporte. Son de la madera que casi no existe. ¿Qué mensaje tenés para las muchachas que más que todo ya no quieren emprender, quieren estar solo en las redes sociales, quizás abrir hasta un OnlyFans? Fíjate que eso estaba, la vez pasada miraba un post en Facebook que había una persona de que tenía su página y era modelaje, ese tipo de cosas, y había una muchacha de México que era... Kareli Ruiz. Sí, correcto, ella que iba para astronauta, creo que era. Y entonces a veces le damos más prioridad. La muchacha de México que iba para astronauta es la doctora
que está en la NASA de México, Sí, sí, que es una mujer ejemplar. Correcto. Entonces a veces nos dejamos llevar solos por por farandulismo y no por las verdaderas cosas que sí importan. que sí importa, que sí tienen mérito el esfuerzo de las personas. Y yo pues el consejo que le doy a todas las mujeres pues que podemos salir adelante, que tenemos que luchar por nuestros sueños, que no nos demos por vencidos. No es necesario andar enseñando tu cuerpo, mandar fotos. Sí. Correcto. Fotos. Bueno, no. cada quien tiene su forma de pensar, Ajá. cada quien respeto, cada quien como quiera salir adelante, Ajá. siempre y cuando lo hagamos dignamente, porque todo trabajo es digno y debe haber respeto para todos, como yo se lo digo. Creemos que es digno que una mujer abra su OnlyFans. O sea, OnlyFans Sí, sí. es una página donde subís contenido para adultos. Bueno, ya eso ya es otro mundo. Ajá. Es otro mundo, pues, y pienso que no hay necesidad, porque creo que la mujer tenemos muchas cualidades, tenemos muchos talentos, atributos, somos especiales, y hasta la Biblia lo dice, que somos vaso frágil, y somos muy virtuosas también, y con solo el hecho de dar a un hijo a luz es un gran mérito para las mujeres. Y ahora en la actualidad, ¿cuáles son tus facetas ahorita? ¿En qué estás ahorita? Siempre te veo vendiendo tu cafecito ahí en el parque. Así es. Bueno, antes vendía todo el día, vendía la sopa, vendía café y venía en la mañana. Pasaba todo el día vendiendo, y pues ahora no, el sol es bello el sol, porque nos da energía, a las plantas, hace que el producto del campo crezca, florezca. Necesitamos agua y necesitamos sol, pero también es muy dañino. Ya el sol, ya 13 años no, tengo más, porque de los 9 años que practico deporte me ha soleado. Entonces ya siento que el sol ya me golpea, y no creo que solo a mí, sino que ya hemos destruido tanto el medio ambiente que ya el sol pasan los rayos ultravioletas y nos golpean a todos. Directamente. Sí, entonces me he dedicado a vender el café ya en la tardecita, a veces a las 5:30, 6 de la tarde, porque en la mañana pues cuando tengo trabajo como abogada, porque hay muchos que me preguntan, ¿y por qué no te dedicas a tu carrera? ¿Y por qué solo caminas vendiendo? Pero saben que algo muy importante para mí, que mi trabajo como comerciante me ha dado la clientela como abogada. ¿Por qué? Contanos un poco sobre eso. Porque en la calle está el trabajo, en la calle me sale mi trabajo como abogada, porque por ejemplo, cuando ando vendiendo, ya me llaman, Elisa, fíjate que me pasó esto y esto, entonces, ok, entonces nos vemos mañana, y entonces ya una cita. Ya al día siguiente en la mañana, pues ya programo mi cita, y entonces en la calle tengo a mi clientela. Entonces sí, pues les ofrezco mi servicio como abogada también, que también yo desempeño mi profesión. ¿Más en qué campo? ¿Penal, civil? Ahorita litigar no he litigado todavía, porque como todavía me falta mi sello, entonces pues todavía no he entrado todavía a ese campo, pero sí, por ejemplo, hago conciliaciones, hago mediaciones, que mediación tomé un curso para especializarme en mediación. También lo que es propiedad, legalizo propiedades, hago contratos de compraventa de vehículos, de motos, hago también sesión de derecho. Entonces tengo allí ¿Sacaste tu maestría también? Saqué mi maestría en lo que es en derecho procesal, con énfasis a la oralidad y al debido proceso, en el Instituto Iberoamericano IBESI. Un saludo a la doctora Johanna, al doctor Iván Escobar, porque son unas personas muy especiales, y te cuento, mi campo no llega solo aquí en lo que es el comercio, porque recuerdo que cuando iba a la maestría, hasta en la maestría, ahí llevaba mi venta. ¿También llevabas tu cafecito? Ahí llevaba, sí. Es como le digo, no hay que tener pena del trabajo, porque el trabajo es un trabajo digno,
Y, o sea, ¿Y no te hace menos que nadie? no me haces menos, más bien ahí me esperaban. Yo, mis Mira, compañeros, y compañeros que son jueces, compañeros que le trabajaban, fiscales, personas que son superiores en el aspecto laboral. Y entonces a mí no me Pero da... nadie más que nadie, sí. Correcto, así es. En lo que es el campo laboral, te digo, y entonces más bien me esperaban, ya sabía, yo ya alistaba mis termos, alistaba sándwich, pan con mantequilla y ya me iba, yo cargaba, siempre he caminado motetera porque siempre pues donde voy ahí llevo mi bolso, llevo y donde camino pues mi hija juega fútbol, siempre llevo ventas, que siempre llevo café, que siempre llevo leche y entonces ya los niños me esperan porque ya son niños pequeños, pues de 13, 14 años que están en una nacional de fútbol de Silotepel, que representan aquí al municipio de Jinotepe, y entonces siempre viajamos. Entonces ya ellos me esperan con el café, con la leche, con el pan, los sándwiches. Igual en la maestría, me acuerdo, era cada 15 días que íbamos, entonces yo ya llevaba la venta y ya me esperaban mis compañeros de clase. Y entonces ya cuando nos daban un receso, yo estaba en una mesa aquí por acá estaban unos compañeros de clase, hasta me ayudaban ellos mismos. Entonces, como te digo, no hay límites. Los límites los ponemos nosotros mismos, ya. Y más cuando hay gasto, porque por ejemplo, para una maestría es caro el pasaje para ir a viajar a Managua, la comida, el almuerzo. Entonces, no digo yo, teniendo el machete, teniendo algo que me puede dar, entonces yo llevaba mi café, mi leche, mi pan y mi sándwich. O sea que... Hay que ordeñar la vaca hasta la última gota. Así es que hay que sacar el jugo a todo, como decimos nosotros. Entonces, ahí vamos, ahí siempre con pensamientos, siempre hacia adelante y nunca para atrás. Decir que tus hijos juegan fútbol. Mi hija mayor, pues que es la mayor, ha tenido un poco más de oportunidades, más ahora que hay para el fútbol femenino, hay más reconocimiento. Entonces empezamos en la Academia Jiménez, que aún estamos ahí siempre participando en la academia. Entonces mi hija empezó como a los 9 años. Ya a los 11 años, que fue el año antepasado, inició el proyecto Silotepel, que son que participan en las ligas menores a nivel nacional. Entonces pues fue una de las mujeres, la menor por cierto, para ese entonces, que inició pues en el proyecto. Y entonces juega en la Academia Jiménez, en la Liga Municipal de aquí de Jinotepe, y juega en la Liga Nacional, como Silotepel. Entonces, ahí anda ella. ¿Y qué has aprendido del fútbol? Contame. Del fútbol he aprendido pues que siempre del fútbol y de todos los deportes siempre te dejan buenas amistades, buenas experiencias, vas conociendo cada día más lugares. La disciplina siempre y la motivación siempre que hay que darle a los niños, siempre apoyarlos, siempre estar de la mano con ellos para que ellos puedan salir adelante, ya que ahora en este mundo estamos en un mundo muy difícil. Antes eran solo los vicios, ahora son las redes, que ahora los chavos solo quieren estar con un teléfono y nada más. Que las redes las caracterizas como un vicio ahorita. Las redes en cierta parte son muy importantes. Aprender día a día muchas cosas que tal vez, por ejemplo mi historia ahorita, por medio de las redes, mucha gente la puede ver ahorita. Entonces así me pasa, yo miro tantas cosas en las redes, hay cosas tan bonitas, hay cosas que hasta que comparten y te dan ganas como de llorar. Y entonces son importantes, pero hay que saber el uso de las redes, cómo las podemos usar y hasta dónde las podemos usar, las redes. Porque ahora se miran tantas cosas, hasta te denuncian, te dicen un montón de cosas en las redes. Entonces, pero sí hay una nueva ley sobre el ciberdelito, que tal vez a veces no tenemos conocimiento sobre eso, porque a veces queremos hacer cosas en las redes, pero sí hay un castigo para los que hacen este tipo de mal uso de las redes. Así es. ¿Qué me decís vos de esto? ¿El emprendedor nace o se hace? Fíjate que nace, porque yo nací con aquellos que te dije, voy a ir a vender sin que nadie me dijera, y una niña ni de 12 años tenía. Yo agarré mi carretoncito y empecé a vender. Y se hace por las circunstancias, porque a veces estás sin trabajo y necesitas trabajar, hacer algo, entonces
te haces, o sea, comenzás con una cosita y cuando ya miras agarras el hilo y entonces te hiciste ya un comerciante. Entonces creo que nace y se hace. Las dos cosas entonces. Las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Sí, porque, o sea, naces con aquel espíritu de emprender, naces con ese espíritu de emprender, pero a veces no naces con eso, pero las circunstancias hacen que empecé a emprender. ¿Cuál ha sido el momento más difícil al que te has afrontado en tu vida? El más difícil, a ver, bueno, me he afrontado, bueno, muchísimos, son muchos. Sí, por ejemplo, en lo que es la vida, en lo que es mi vida de comerciante, a veces que tal vez cuando venía y el viento estaba muy fuerte y me volantineaba mi carretón y a veces hay algunos termos que son de vidrio y me los quebraba, o sea, cuando caía el carretón y iba lleno, entonces me quebraba los termos y se me caía toda la leche, porque casi siempre la leche la mantengo en esos termos. Esa fue una de las situaciones más difíciles, sí, más difíciles, esa fue una. La otra, como deportista, que cuando estaba practicando atletismo, ya no siguieron apoyando el atletismo y entonces se formó ya el club de atletismo que había en Jinotepe, y entonces eso fue algo frustrante para mí, porque me gustaba, quería ser una atleta destacada, pero no pude serlo porque como se formó el club. Entonces eso en mi vida me marcó bastante. Por eso yo apoyo bastante, no solo a mi hija, sino a que el pueblo, le doy consejos, le digo que sigan adelante y busco cómo apoyar en lo que puedo. Pero eso sí fue algo que me marcó bastante. Dice un filósofo que lo que nosotros vivimos no queremos que nuestros hijos, o sea, las cosas malas que nosotros vivimos no queremos que nuestros hijos las pasen. Así es, claro, porque nadie va a querer que tu situación la pase tu hijo, más bien queremos que cada día ellos... Me imagino que tu apoyo es incondicional hacia tus hijos, o sea, en lo que puedes. En lo que puedo, sí, hay, desde como de los 17 o 18 años, ya que estaba un poco, creo que más madura y podía apoyar, empecé a apoyar. Recuerdo que empecé a trabajar con el Club Rotario, que era un club de obras sociales. Entonces me invitaron y entonces empecé a ir a reuniones con ellos y entonces íbamos a barrios a dar ayuda. Entonces me nació un proyecto que fue que empecé con una liga de fútbol, la hacíamos en el parque de la universidad. Entonces ahí empecé con esa liga de fútbol y entonces luego hubo otra organización que se llamaba San Lucas, con la doctora Carla Salazar, psicóloga. Ella trabajaba con jóvenes así de riesgo, y entonces también empezamos a trabajar con fútbol campo y fútbol sala. Esa la hacíamos ahí en la cancha de afuera del estadio. Entonces he venido apoyando a mucha gente, la gente me busca, mira Elisa, fíjate que así, actualmente ahorita estoy apoyando bastante lo que es la Academia Jiménez, la gente pues se me acerca, entonces lo que les digo pues que en el Juan José pues se dan los entrenos, se dicen los fines de semana, un domingo en la noche ya se dicen los días de práctica y todo eso, y entonces lo hago porque, como te digo, me pasó a mí como atleta, que quería ser una atleta destacada, pero por circunstancias pues no pude hacerlo, pero eso no me ha detenido. Me ha gustado siempre el deporte y siempre hay corro. Estuve entrenando en el 2017 en San Marcos con Cristian Villavicencio, luego estuve con el profesor Julio, con el profesor Nasser Guevara, que es el actual entrenador de la familia Runner en San Marcos, y es una familia que se merece llamarle familia, porque vos verás cómo son ellos, trabajan unidos en familia, siempre están pendientes el uno al otro, se dan unas bromas que en vez de enojarse más bien todo el mundo gozamos. Un día hace poco anduvimos fuimos a hacer una ruta de la Trinidad a la rotonda de la Boquita. Entonces ese día ya me pasaron trayendo, yo soy la única de Jinotepe, y entonces ahí vamos ahí a Leire, hicimos la ruta, después nos fuimos a desayunar, después nos fuimos a un lugar a tomar sopa, y entonces muy bonito la experiencia, y es lo que te digo, el deporte te deja experiencia, te deja amistades, conoces lugares, entonces el que le gusta el deporte te lo puede decir. ¿Cuál es el legado que quieres dejar para las futuras generaciones, como Elizabeth Aburto?
Bueno, mi legado es que siempre tengan, que digan un día, miren, por aquí pasaba aquella morena que vendía café, aquella morena que le gustaba correr, que le gustaba hacer deporte, pues, y le doy muchas gracias a Dios, porque Dios es el que ha puesto gracia en mí, en mi vida, y hay mucha gente que me sale en la calle, me felicita, hay mucha gente que me dice que me admiran, hay mucha gente que se sale de sus negocios y me llegan a dar unas palabras que te lo juro que hasta me dan ganas de llorar. A eso vamos, Elizabeth. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida? Que siempre siga siendo como soy, que sea siempre una persona humilde. Y la gente, pues, la que me mira me dice que se sienten orgullosa de mí, que soy un gran ejemplo de mujer, pues. Y entonces, el consejo que me han dado, que siempre mantenga la humildad y el carisma, pues, que tengo. Elisa, eso yo creo que ni dudarlo, porque esa humildad y ese carisma que te caracteriza a vos, lo transmití, porque realmente sos una mujer fuera de serie. ¿Y el peor consejo que te han dado en tu vida? Pues fíjate que sinceramente no te han dado me han dado un mal consejo. ¿Ni chavala? No, ni chavala, porque gracias a Dios siempre en el entorno que caminaba, pues siempre éramos chavalas sanas, y entonces pues yo creo que el peor consejo fue que me peleara ahí con una chavala. Pero de ahí pues creo que de ahí nunca he recibido un mal consejo de las personas. ¿A quién es la persona que más admiras en esta vida? Sinceramente a las dos personas que admiro, que han sido mi ejemplo a seguir, son mis padres. Mi papá, a pesar de que, como te dije, no era un profesional, es una gran persona, que el que lo conoce, a Pedro Aburto, conocido como Rodolfito, ha sido una persona que yo creo que a él de él saqué muchas cosas de la que soy. Es una persona muy humilde, una persona dadidosa, una persona que si te puede servir, te sirve. Y entonces creo que a él, una persona con mucho coraje, porque recuerdo, como te decía, hay etapas en la vida que un día estás bien, otro día estás mal. Recuerdo una vez que... La vida es así, mira. Así es, correcto. Sí, me recuerdo una vez que él estaba trabajando en Rivas en un bus y tuvo un gran accidente. Me acuerdo que el accidente fue un martes y a nosotros nos avisaron un sábado. Del accidente que había tenido él, porque él venía semanal, pero a nosotros nos avisan hasta el sábado. La pierna le había quedado prensada en una de las ventanas del bus y se le abrió de viaje la pierna. Entonces, bueno, lo operaron, estuvo mucho tiempo, 3 meses en recuperación, pero para ese tipo de accidente que tuvo él necesitaba más recuperación, pero aún así él se levantó y ya comenzó a trabajar porque sabía que tenía una familia, que tenía que ver por su familia. Para ese entonces me acuerdo que mi mamá comenzó a vender cuajada y me acuerdo que yo ahí me le pegaba y ahí me iba con ella a vender. Entonces, y mi mamá es otra de las personas que admiro mucho porque ella ha luchado por su familia, ahí está su familia unida. Las oraciones día a día, que se hinca en su cama a orarle a Dios para que nos ayude a salir adelante. Y gracias a Dios, pues como te decía, todo gracias a Dios nos pudimos preparar por el esfuerzo de mis dos padres. Son las dos personas que admiro, que aún que nosotros ya estamos grandes, ya tenemos nuestra familia, ellos siempre, a veces me voy al cuarto y los encuentro ahí arrodillados, a mi papá y a mi mamá orando por nosotros, y no solo por nosotros, oran por nuestro prójimo, por todo oran. Hasta incluso yo creo que he compartido en mis redes ahí, donde ellos están ahí, y me dicen, ellos y mis hermanos, vos todos subís en las redes, pero creo que a veces subo cosas para que miren un mensaje bonito, un mensaje como un bonito. Testimonio. Sí, como un testimonio, porque como te digo, a veces me voy al cuarto y ahí los miro orando a los dos, ¿ve? Y es bonito ver pues que como dicen, ese es el pilar que te mantiene en pie. Ese es el pilar que te mantiene en pie, y son las dos personas que admiro mucho.
3 consejos que le darías a las personas que están pasando por momentos difíciles, Elisa. Bueno, uno es que siempre tengamos a Dios en nuestro corazón, que nos apeguemos a Dios, porque Dios, mire, nos da la solución para todo. Dios es el que nos da fortaleza, Dios es el que nos mantiene en pie, el que nos regala el aire. Siempre, en todo, Dios en primer lugar. Lo segundo es que no nos demos por vencidos, que siempre, como dice, aunque el día esté oscuro, nosotros siempre confiemos siempre que vamos a salir adelante y todo pongamos en las manos de Dios. ¿Y un tercer consejo? Y un tercer consejo, que ante todo seamos humildes, que mantengamos la humildad, porque dice que con la humildad vamos a llegar hasta el cielo. Y dice, en la Biblia dice, hay un texto que dice que al humilde el Señor lo mira de cerca. Entonces, seamos humildes siempre, en todo momento. ¿Cómo crees que es la sociedad en este momento y qué consejo darías para que cambie la sociedad? Bueno, cada día la sociedad, pues estamos mal todos, porque hemos perdido la práctica de valores. Entonces, cuando perdés eso, creo que no hay respeto, no actuamos debidamente. Entonces, la sociedad ahorita, como te decía y te mencionaba, el ecosistema, cómo está por nuestra mala educación, que tiramos la basura. A veces creo que hacen muchas campañas, pero a veces el ser humano es bien difícil. Por aquí dentro y por aquí sale. Es bien difícil. La vez pasada iba en un taxi, vino un señor y tiró una botella. Ahí vamos por el Mercado Nuevo. Y le digo, ¿por qué tiró la botella? No, mira que esa botella, le digo yo, hace un gran cuando llueve se la lleva la corriente y se va acumulando la basura. Y hay islas ya de basura, en donde está, es una isla prácticamente solo de basura, en donde está contaminando el medio ambiente, está contaminando a los seres acuáticos, y entonces después todo eso viene a percusión para nosotros. Entonces me dice, pero es que se me anda cayendo, dice, y si se me queda en el freno o en el freno, entonces puede provocar un accidente. Entonces le digo yo, agarre una bolsa y ahí echa la botella, echa su basura. ¿Por qué? Porque es la verdad, no sé, es lo que te digo, las redes sociales a veces nos dan buenos mensajes por poder ver muchas cosas. Por ejemplo, eso que te decía, esa isla de basura, la contaminación al medio ambiente y sin número de cosas que ahora la sociedad pues estamos mal, pero creo que con la práctica de valores podemos recuperar a una sociedad. Cambiar la sociedad, sí. Cambiar el rumbo que llevamos. Así es, porque o sea, cuando perdés el respeto, cuando sos indisciplinado, la responsabilidad, la puntualidad, o sea que todo está en práctica de valores. Para que una sociedad pueda funcionar bien. Mucho mejor. Mucho mejor, porque imagínate, antes me acuerdo que le damos los santitos a los abuelitos, a la visita y todo. Ahora no, ahora pasa de viaje. Yo creo que yo soy enchapado a la antigua, porque así nos dicen. Porque yo a eso estoy acostumbrando a mis hijos. Correcto. A que le den santito a sus abuelos. Así es. Que le den santito a su abuelita. Y bueno, son cosas que casi ya no se y a todos, o sea, es que la educación no es solo con la familia, sino con tu entorno. Cuando llegas vos tenés que saludar, ser cortés, ser amable. Así es. Y dar una buena presentación de tu personalidad. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. En serio que fue un placer compartir con vos. Y espero pues que ahí estemos viendo. No se pierdan este podcast. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Yo creo que la Elisa se va a suscribir ahorita. Quiero darle gracias al propietario de Solomillo, que nos dio este espacio para que estuviéramos hoy en esta mañana. Es uno de los restaurantes más prestigiosos aquí en Jinotepe, en Carazo, y yo creo que a nivel nacional, en donde podés encontrar muchos bebidas, variedades de platillos y hasta incluso música. Ahí los jueves son jueves que ponen música viva, ponen músicas ahí también tradicionales de nuestra Nicaragua. Entonces, muchas gracias al propietario y gracias a todos los que nos miraron en esta mañana. Siempre es un placer servirle y espero algún día pues que sigan conociendo más de lo que venimos haciendo. Muchas gracias, Elisa. Dale.